Ok, entonces en esta clase vamos a ver la complejidad de los seres vivos, las células, tejidos y reproducción. Tenemos células, tejidos, ciclo celular, reproducción y tecnología en la ciencia. Entonces, como tabla de contenido, tenemos células, la base de la vida. Vamos a ver tejidos en vegetales, tejidos en animales, el ciclo celular, los tipos de reproducción, tecnología y ciencia, actividad y reflexión. Entonces, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿qué tienen en común un árbol y un ser humano si por fuera parecen tan diferentes? Vamos a ver qué es lo que caracteriza a cada una de ellas, aunque todas ellas tienen diferentes rutas metabólicas, diferentes procesos para poder alimentarse, digerir los nutrientes. Sabemos que hay algo en común en ellas, lo que caracteriza a un ser vivo. Ok, aquí tenemos células, la base de la vida. Dice que todos los seres vivos están formados por células. Según su función, las células se diferencian para realizar tareas específicas. Y tenemos dos clasificaciones, vegetales y animales. Por ejemplo, en células vegetales vamos a tener células de la raíz, células del tallo y células de las hojas, cada una con sus diferentes estructuras, con sus diferentes contenidos en cada una de ellas, en cada una de sus partes, y también se van a diferenciar para realizar tareas específicas. Por ejemplo, en caso de las células de la raíz, van a tener estructuras que les van a permitir absorber el agua para poder mantenerlas hidratadas. En caso del tallo, va a permitir la traslación del agua hacia sus hojas. Y en el caso de las hojas va a tener estructuras más complejas que van a permitir la absorción de la energía lumínica o del sol para poder transformar todos estos eh, sustancias tales como es el agua y el dióxido de carbono a oxígeno y carbohidrato y poder alimentarse. En caso de los animales, ellas van a tener células musculares, células nerviosas y células sanguíneas. ¿Ok? Cada una de ellas va a diferenciarse y va a tener tareas específicas. Aquí tenemos una ilustración de células animales y células vegetales. Cada célula, nosotros en el cuerpo humano tenemos diferentes órganos como el hígado, pulmón, riñones, tenemos arterias, tenemos vasos sanguíneos. En caso de las células también tienen sus órganos u organelos. ¿Y cuáles son? Tenemos la membrana plasmática, el nucleolo, aparato de Golgi, mitocondria, citoplasma, retículo endoplasmático, centrosomas. Cada uno tiene diferentes funciones que le va a permitir a la célula poder mantenerse sana, poder alimentarse y poder también realizar procesos de materiales de desecho. Sin embargo, tanto la célula animal como la célula vegetal tienen órganos u organelos en común. Y ahí tenemos en la célula vegetal algo en común con la célula animal, es que también va a tener su núcleo, va a tener su nucleolo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias y citoplasma. Algo que la diferencia de la célula animal es que la célula vegetal posee una pared celular y también va a tener una vacuola central, que en esta vacuola se va a almacenar mayormente agua y ciertas sustancias o ciertas sales. También tenemos otro organelo que son los cloroplastos. En los cloroplastos se va a llevar a cabo un proceso muy importante que es la fotosíntesis o la conversión del agua y dióxido de carbono a oxígeno y azúcar para mantener alimentada a la célula vegetal. Y aquí tenemos los tejidos en vegetales. En los tejidos vegetales podemos clasificarlos en tres,
que son tejido protector, como por ejemplo el epidermis, y que está a su vez formado, podemos observar en la ilustración del lado izquierdo, tejido epidérmico que está formado por tricomonas o pelos, y también en el reverso de la hoja tenemos tejido epidérmico como cutícula, recubrimiento de cera. Sabemos que la hoja tiene su protección, así como nosotros en la piel tenemos una barrera que protege, que nos va a proteger de ciertos agentes, ya sean bacterianos o químicos. Las plantas o los vegetales también van a tener su escudo de protección, y en este caso es su tejido epidérmico, como es la cutícula, y que va a tener un recubrimiento de cera. Aparte, en este tejido epidérmico vamos a encontrar los estomas, como son los poros, los cuales van a permitir la respiración celular. ¿Ok? Y tenemos también un tejido parenquimático, la cual se encuentra en el interior de la célula vegetal, que son parénquimas de clorofila, parénquimas de reserva, aeríferos y acuíferos, que son estructuras más complejas, pero en conjunto va a permitir que este tejido vegetal se pueda mantener sano y poder mantenerlo nutrido de forma adecuada. Por otra parte, también tenemos el tejido conductor en las células vegetales. Por ejemplo, aquí en esta ilustración se puede ver que está formado por está en inglés, pero en español significa floema, el cambium o cambio, el xilem o xilema, la corteza, la epidermis, ¿ok? Y vemos lo que nos interesa ver ahorita, que es el tejido conductor, como bien lo indica su palabra. A través de ella se van a conducir o van a ser transportada mayormente el agua para poder mantenerlas hidratadas y poder llevar a cabo su proceso de fotosíntesis o de alimentación. El xilema y el floema ambos van a permitir el transporte de agua y también de otros nutrientes a partir de la raíz. Y aquí tenemos el floema. El floema se encuentra en esta sección, como pueden observar, y que son pequeños túbulos. Aquí tenemos un corte transversal. Si nosotros de pronto tomamos como ejemplo el apio y realizamos un corte a nivel, si lo pasamos por el microscopio, nosotros vamos a observar diferentes círculos que son pequeños túbulos en los cuales van a permitir el transporte de agua a lo largo del tallo hacia las hojas. Y por otra parte tenemos el xilema, que el xilema está unido también junto con el floema, que son pequeñas, aquí lo vemos como pequeños círculos, pero como es un corte transversal, lo podemos ver de esta manera. Si nosotros levantamos este tallo, nosotros vamos a observar que a lo largo del tallo pasan estos túbulos que van a permitir el transporte de agua y nutrientes a la planta. Luego, en el lado derecho, nosotros tenemos el tejido de sostén. Y en el tejido de sostén, nosotros vamos a observar dos estructuras que son las colénquimas y las esclerénquimas. Las colénquimas, que son las células vivas, y las esclerénquimas, que son las células muertas. Muy bien, entonces vemos cómo a breves rasgos cómo está estructurado el tejido vegetal. También tiene su epidermis, tiene sus estructuras conduc- conductuales o conductores de agua y nutrientes, tiene su tejido de sostén, ¿ok? La cual va a permitir tener ese volumen y que le va a permitir mantenerla sana, ¿no? En este caso a los tejidos vegetales. Luego tenemos los tejidos animales. En el lado izquierdo nosotros podemos observar el tejido epitelial. Recordemos que los animales en su pelaje, debajo de su pelaje, también tienen tejidos, como es el caso de la piel y la mucosa. ¿Cuál es la diferencia entre la piel y la mucosa? Por ejemplo, nosotros vemos nuestro brazo, ¿ok? Está formado mayormente por piel. El caso de la mucosa tiene un parentesco a la piel, pero lo vamos a observar en ciertos lugares de nuestro cuerpo. En caso de los animales,
si nos estamos refiriendo a un animal mamífero, tal como un oso o un perro, un gato, ¿ok? Vamos a observar que su nariz está formada principalmente por mucosa y que mayormente se encuentra húmeda para permitir el paso del aire hacia el interior, ¿ok? Y está formada por diferentes capas, las cuales van a permitir también mantenerse hidratadas, van a pasar ciertas estructuras vasculares como ciertas arterias o venas, ¿ok? Y que van a permitir mantener su piel de forma en constante irrigación sanguínea, de tal manera que se pueda mantener sana y nutrida. En el caso también de los tejido conectivo, tenemos otro tejido que es el tejido conectivo y en este tejido nosotros encontramos el tejido sanguíneo, el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. ¿Dónde vamos a encontrar el tejido sanguíneo? Pues en la sangre, en los glóbulos rojos, por ejemplo, que son células que van a formar parte del tejido sanguíneo o conectivo. Y luego también tenemos el tejido óseo, ¿ok? Que es un tejido conectivo y que también va a permitir la movilidad, en este caso, del animal. Por otra parte, tenemos el tejido cartilaginoso, que también forma parte del tejido conectivo y que va a permitir la movilidad junto con el tejido óseo. Por otra parte, tenemos el tejido muscular, que también comprende uno de los tejidos importantes en los animales, y tenemos un músculo liso que principalmente se encuentra en diferentes órganos, tales como en los intestinos, el tejido estriado, principalmente en los músculos de las extremidades inferiores y superiores, y el tejido cardíaco. Recordemos que el corazón también está formado por tejido muscular. Luego tenemos otro tejido en animal, que es el tejido nervioso, está formado por neuronas y glías. Nosotros sabemos que los animales también tienen su sistema nervioso y todo su cuerpo va a estar inervado por este sistema nervioso. Sabemos que también en el cerebro se encuentran tejidos nerviosos y entre ellas las células nerviosas como son las neuronas. Ok, cabe destacar que las neuronas no solamente se encuentran en el cerebro de los animales, sino que también se van a encontrar en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en la parte del sistema digestivo. Y que a su vez aquí tenemos una estructura de cómo está formado las neuronas. Tenemos la dendrita que forma la parte principal o la cabeza de las neuronas. El núcleo, como toda célula, tiene su núcleo. Tenemos el axón, las vainas de mielina, las células de Schwann, el nodo de Rambier, el cuerpo celular y el terminal del axón, que es la parte final de la neurona o de la célula nerviosa. Cada neurona va a estar estructurado de esta forma. ¿Y que dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar principalmente en el cerebro de los animales y también en el sistema digestivo. Ok, también tenemos el ciclo celular. El ciclo celular es el proceso por el cual las células crecen, se duplican y se dividen. Permite el crecimiento, la reparación y la reproducción. Sabemos que nuestras células cumplen un ciclo celular. ¿Y cuál es ese ciclo celular? A breves rasgos, yo les he colocado aquí en la parte izquierda cuáles son esos procesos por la cual la célula se va a cumplir su ciclo para poder tener estas funciones de crecimiento, reparación y reproducción. Como por ejemplo tenemos en la parte principal la interfase G1, la fase G1S y G2, ¿ok? Y aquí vemos todo esto a color naranja, comprende la interfase y la interfase a su vez está dividida por la G1, que me indica que es el crecimiento celular, comienza a desaparecer el nucleolo y se condensa el material genético. La fase G0, que también tiene una función, que es en este caso de poder especializar a la célula, si es una célula que pertenece
de pronto a la parte del sistema nervioso, pues se va a especializar en esa célula. Si es una célula que pertenece a la parte de la piel, se va a especializar en esa célula. Es la especialización celular. ¿Ok? Y luego tenemos la fase, como bien aquí tenemos la fase G0, que son células maduras, entran en periodo de esperas. Células madres, recordemos que la célula madre, como bien indica su nombre, es la célula a partir de la cual se va a poder proliferar las diversas o la variedad de células en nuestro cuerpo. Y no hay crecimiento celular y en algunos casos puede volver a entrar al ciclo. Luego tenemos la fase S, en la cual se va a duplicar el material genético y se duplican los centrosomas. ¿Ok? Y que dentro del núcleo nosotros vamos a encontrar estas especies de estructuras que son los cromosomas, ¿ok? Dentro del núcleo de la célula y se va a duplicar el material genético para poder tener ahora no solamente una célula, sino dos células. Es decir, las células mismas se van a duplicar y cuatriplicar y así de forma sucesiva, de tal manera que se puedan formar estructuras más complejas, como por ejemplo tejidos, hueso, órganos. Sabemos que el hígado tiene su proceso de reparación también en caso de que se dañe, pues ahí entra esta fase del ciclo celular de tal manera que pueda repararse o crecer. Luego tenemos la fase G2, que también forma parte de la interfase. Y en esta segunda fase de crecimiento es la síntesis de organelos y proteínas, es decir, si una célula tenía un mitocondria, ahora como se va a duplicar, ya no va a tener uno, sino va a tener dos mitocondrias, ¿ok? La síntesis de organelos y proteínas y organización de los componentes. Luego en la mitosis, ¿ok? Recordemos que la mitosis, que está de color verde, ¿ok? Está comprendida por diferentes secciones, que es la profase, metafase, anafase, telofase y termina con citoquinesis. Como podemos observar ahí, la profase, ahí tenemos en el núcleo diferentes cuatro cromosomas, ¿ok? Y luego en la metafase, estos cuatro cromosomas se van a alinear. Si ustedes observan, el núcleo desapareció y la metafase se alinea de tal manera que puedan cada una de ellas estar ordenadas dentro de la célula. Y estas líneas que ustedes ven aquí se llama uso cromático. Estas pequeñas líneas, ¿ok? Se van a alinear en el uso cromático. Y si ven, en cada extremo de la célula tenemos sus centriolos, se van a duplicar de tal manera que estos cromosomas, como nosotros ya vimos acá, estos cromosomas o el material genético, se puedan más adelante poder duplicarse. Luego la metafase pasa a la anafase y en la anafase estos cromosomas se van a dividir. Si ven que aquí están como una especie de X, acá tenemos ya dividido por la mitad, ¿ok? Y luego en la telofase se van a separar. Si aquí tenemos cuatro y acá tenemos otros cuatro, acá también se van a separar en la mitad, ¿no? Cada núcleo se va a dividir de tal forma que al final, en la citoquinesis, se puedan separar y ya no sea una sola célula, como teníamos aquí al principio, en la profase, sino ahora son dos células. Al final, estas dos células se separan y vamos a tener dos células. ¿Ok? Sin embargo, para que se puedan formar estas dos células se requieren muchos factores, como es agua, estar bien hidratado, estar bien nutridos. Por eso es cuando uno pasa por una herida o por alguna enfermedad, el médico le dice, ok, tome bastante agua, tome bastante, le mandan a tomar bastante proteína, si es necesario, si por ejemplo en caso de una quemadura, sabemos que mayormente la quemadura afecta a nuestra piel y nuestra piel está formada por varios tejidos, entre ellas de proteína, ok, estar bien alimentados para poder reparar ese tejido. En la fase M me indica que son las cinco fases y la generación de dos células genéticamente iguales, la fase final, ¿no?
vamos a tener al final las dos células genéticamente iguales. ¿Y cuándo se cumple este ciclo celular de mitosis? Cuando nuestro cuerpo está en crecimiento, está reparándose por alguna herida, ¿ok? O también en la reproducción se va a cumplir este ciclo celular. Muy bien. Y como indica también, me estaba pasando por alto, las células crecen, se duplican y se dividen. A eso se llama ciclo celular. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Y aquí tenemos los tipos de reproducción celular, que es asexual y sexual. ¿Cuál es asexual? Cuando un solo organismo sin variación genética. Por ejemplo, bacterias por fisión y plantas por esqueje. Sabemos que ciertos organismos unicelulares se reproducen sin necesidad de que haya este tipo de juntarse, ¿no? con la otra especie, como por ejemplo en caso de las levaduras. Por ejemplo, en caso de las levaduras, eh, este tipo de organismo unicelular, cuando de pronto usted compra estas levaduras para poder fermentar la masa, a nivel microscópico, se va a proliferar esta levadura y va a permitir que la masa obtenga un mayor volumen también, en parte porque ha proliferado esta levadura, porque ha producido ciertos materiales de desechos como es el dióxido de carbono, la cual le va a dar un volumen a la masa. Por lo tanto, sabemos que hay organismos que no necesitan juntarse con otra especie para poder reproducirse, como el caso de eh, en este caso, como les indicaba, para productos de panadería como la levadura. Claro que hay otros organismos unicelulares que no necesitan este tipo de reproducción sexual. Mm. Luego tenemos, y también recordar que en el caso de la parte de higiene y asepsia, sabemos que cuando un alimento está sin taparse, sin refrigerarse, a veces los médicos le sugieren que se mantenga en refrigeración o que se tape, ya que o no esté mucho tiempo al ambiente, ya que hay ciertas bacterias que se pueden proliferar a temperatura ambiente. Y ahí es en que entra este tipo de reproducción, como es asexual. No necesariamente necesita estar al lado de otras especies para poder reproducirse, sino que ella misma se va a reproducir dependiendo de temperatura, la humedad, entre otros factores. Luego tenemos el tipo de reproducción sexual, donde sí, los dos organismos generan diversidad genética y se necesita de dos especies para poder proliferarse. Como por ejemplo en el caso de los humanos, que necesitamos poder tener otra especie, otra pareja para poder reproducirse y en caso de las flores también. Recordemos que las flores también tienen su tipo de reproducción sexual y que tienen sus organismos reproductores tales como ovarios y también óvulos. Y también en caso de pl- plantas con género o aparatos reproductores masculinos, ¿ok? Y entre ellas se encuentran los espermas para poder tener la reproducción sexual en la vegetación. Luego tenemos la sección Tecnología y Ciencia, donde la tecnología ha permitido observar lo invisible, manipular la genética y mejorar la salud y la alimentación. ¿Ok? Y aquí tenemos diferentes puntos o diferentes ítems, como es el caso del microscopio, que nos ha ayudado a poder descubrir las células, el ADN y biotecnología, nos ha permitido a través de la medicina y la agricultura que hayan estos tipos de avance. Por ejemplo, en caso de la medicina, hace unos meses se pudo tener este logro de que se pueda modificar a nivel de ADN, en este caso que haya una modificación para evitar que el niño nazca con síndrome, como el caso del síndrome de Down, y lo cual se considera un gran logro, un hito en la medicina. Y ciertos
procesos de biotecnología, de tal manera que ciertas plantas o ciertas vegetación, como el caso del cacao, que anteriormente era muy susceptible a ciertos tipos de enfermedades, o en caso del banano, se han realizado modificaciones a nivel genético de tal manera que no sea vulnerable a estas enfermedades. ¿Ok? Y la reproducción asistida. Sabemos que ahora no es necesario que haya ciertos tratamientos para que la persona, o en caso de la mujer, pueda quedar embarazada, sino que ahora hay otros procesos mediante fertilización in vitro donde se introduce, en este caso, la célula de reproductiva masculina, como es el espermatozoide, y que se lo va a trasladar en este caso, al óvulo de la mujer para que pueda tener una reproducción asistida sin necesidad, pues, de otros tratamientos que a veces son fallidos. Luego tenemos la actividad asincrónica. Entonces, en esta actividad se va a elegir un ser vivo, una planta o animal de su entorno y va a escribir qué tipo de célula o tejido lo conforma. Por ejemplo, si elijo una planta, tengo que ver qué tipo de célula es, ¿ok? Es una célula vegetal, qué tejido lo conforma, pues si es un tejido del epidermis, como ya vimos acá, si es un tejido conductor, si tiene un tejido de sostén, ¿ok? Entonces, todo eso es importante que ustedes lo coloquen en su actividad y también indicar qué tipo de reproducción se realiza, ¿no? Si es sexual o si es asexual, y reflexionar una pregunta, ¿cómo ha ayudado la tecnología a conocer mejor a ese ser vivo que se haya escogido? Y por último tenemos una reflexión final. La vida es compleja y maravillosa. Al comprender cómo funcionan las células y tejidos, valoramos más la ciencia que nos ayuda a cuidarla. No es importante que a partir de estos conocimientos que hemos adquirido, nosotros comprendamos la importancia de cuidarla, ¿ok? Por ejemplo, sabemos que ciertos, eh, ciertos animales de pronto necesitan ciertas condiciones o parámetros para poder mantener su estado de supervivencia, ya que hay ciertos animalitos que se encuentran en peligro de extinción, ¿ok? Entonces vamos a ser más cuidadosos con eso al poder permitirle mantenerse en su medio o en su entorno, ¿ok? Y también en el caso de nosotros mismos, que necesitamos cuidado, descanso, dormir las horas necesarias, alimentarse bien para que podamos tener un buen cuidado, nuestro ciclo celular, tanto de reparación como de crecimiento, puedan tener su resultado final o su ciclo celular. Ok, muy bien, esto ha sido la clase el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase.